jueves 8 en punto de la mañana. Y estamos en la serie Descubriendo el Glorioso Evangelio. ¿Y qué tal? ¿Tú ya te animaste a formar un grupo, a estudiar este material y abrir la Biblia junto con otros amigos? Y pues bueno, eso es lo que estamos haciendo aquí en Semillas de Esperanza, animándote a no solamente a conocer, sino a conocer a Cristo, sino también a darlo a conocer. Y bueno, estamos ya en la lección 15 y vamos juntos, estudiemos juntos la Biblia. ¿Alguna vez habías tú pensado o te habías visto como un enemigo de Dios? ¿Alguna ocasión, en algún tiempo de tu vida, llegaste a verte como en enemistad con Dios? ¿Había venido esto a tu mente o simplemente pues realmente no era ni un pensamiento ni una idea que viniera a tu mente? Por un lado, la mayoría de las personas, hay dos verdades paralelas y opuestas que corren juntas, ¿no? Por un lado, las personas piensan que están en una buena relación con Dios, que tienen amistad con Él, que tienen compañerismo, que Dios les escucha, en fin. Y hay otro grupo que puede llegar a pensar que es imposible que Dios llegue a ser amistad con ellos, que sean amigos de Dios. O gente que indiferentemente de lo que crea, lo que piense, piensa que está en una correcta relación, que está unido a Dios. ¿Tú qué piensas? ¿No? ¿Tú qué piensas con respecto a esto? ¿Alguna vez te habías visto como que tú eres enemigo de Dios o que Dios está en enemistad contigo? ¿Lo habías llegado a pensar? ¿Que Dios pudiera estar en enemistad contigo? Hoy veremos, nuestra lección 15 se titula Cristo, nuestra reconciliación. Y la pregunta es, ¿el hombre no está en buenos términos con Dios de tal manera que necesita ser reconciliado? Porque esta es una de las doctrinas principales, es decir, de las enseñanzas básicas, fundamentales, pilares de la fe cristiana que enseña la Biblia. ¿Necesita el hombre ser reconciliado? Nosotros podemos observar a través de los tiempos, las civilizaciones y de la historia que el hombre que ha creado los dioses de su imaginación y ha creado sistemas religiosos siempre se da cuenta o intuye que sus dioses están airados contra el hombre, entonces tienen que crear una serie de ofrendas, sacrificios o obras para poder estar en buenos términos con esos dioses, ¿no? Nosotros podemos ver un poco acerca a través de la historia, como les digo, y de diferentes religiones que el hombre ha creado, este patrón común, este común denominador, donde de alguna manera el hombre intuye que no está en buenos términos con Dios, que hay que apaciguar su ira, ¿no? Que hay un enojo de Dios contra el hombre. Por eso nosotros, por ejemplo, aquí en el continente americano vemos en las culturas prehispánicas donde se ofrecían ofrendas al dios de la lluvia, a los diferentes dioses, en fin, que levanta el hombre para tener su favor, para apaciguar su enojo. Y bueno, eso es lo que el hombre ha creado. Pero hoy vemos qué dice la Biblia acerca de esto. ¿Realmente hay una enemistad? ¿Hay una ira que apaciguar? ¿Qué revela Dios al respecto? Miren, en la Biblia se habla de reconciliar y el término que se utiliza y sus derivados es catalazo. Y tiene que ver este término con las relaciones que se han roto, sugiriendo la unión de aquellos que se han separado. Catalazo y sus derivados tienen que ver con aquellos que se han llegado a separar. Significa, por ejemplo, reunir otra vez, ¿no? Reunir otra vez o unir de nuevo. O sea, da a entender que había una unión, que había una relación, que había una amistad y que esta fue rota. Por eso dice unir de nuevo. También significa en sus derivados llegar a un acuerdo o estar de acuerdo. También significa restaurar la amistad o la armonía. Entre otros significados y los derivados está ajuste de diferencias o restauración del favor de otro. Todo esto conlleva la palabra reconciliar. En el Nuevo Testamento se refiere
tal cual a la restauración del favor de Dios hacia los pecadores que se arrepienten y ponen su fe en la persona y obra de Cristo. Y bueno, eso es lo que hoy estaremos viendo, estaremos respondiendo a estas preguntas, estos planteamientos. ¿Y qué les parece si oramos para comenzar? Muchas gracias a nuestras amigas que se están conectando, que están con nosotros aquí jueves a jueves. Y bueno, Señor, te damos gracias por tener esta libertad y esta oportunidad de estudiar juntos la Biblia. Te pedimos, Señor, que reveles a tu Hijo. Queremos conocerte más, queremos conocer a Cristo, pero llévanos un paso más adelante. Queremos darnos el querer como el hacer para darlo a conocer. Señor, bendice este tiempo, la lectura de tu palabra, el entendimiento de ella, y danos a conocer cuál es nuestro estatus, nuestra condición delante de ti, si estamos en amistad o en enemistad, y a comprender y aceptar que Dios está en enemistad con el hombre pecador no arrepentido, y que el único medio que tú has proveído para la reconciliación, el único nombre dado a los hombres por el cual podemos llegar a reconciliarnos, es Jesucristo, tu Hijo, Dios hecho carne. Bendícenos, Padre, y bendice pues la lectura de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pues listos, amigas y amigos, comencemos. Miren, hasta ahorita en esta última sección que hemos estado del glorioso Evangelio, hemos visto algunos de los 5 términos que resumen nuestra salvación. Uno de ellos es justificación, que se refiere que el pecador está delante de Dios como un acusado y es declarado justo. Otro término que resume nuestra salvación es redención. Son términos que nosotros leemos y vemos continuamente en la palabra. La redención se refiere a que el pecador está delante de Dios como un esclavo y la redención le concede la libertad mediante el pago de un rescate. Otro término que resume nuestra salvación es el perdón. Y en el perdón vemos que el pecador está delante de Dios como un deudor, tiene una deuda por sus delitos, y la deuda, habiendo sido pagada a través de la obra de Cristo, es olvidada, echada al fondo del mar, ¿no? Así dice Dios en su palabra en cuanto a nuestros pecados. Otro término que resume nuestra salvación es la adopción. Y aquí el pecador está delante de Dios como un extraño y es hecho hijo, ¿no? Cambia de posición, de ser un extraño, de estar en Adán, pasa a ser hijo de Dios a través de la adopción. Y lo que hoy estudiaremos es otro término que resume nuestra salvación, que es la reconciliación. Aquí el pecador está delante de Dios como un enemigo y es convertido en amigo. Se hace la paz con Dios. La reconciliación trata con mi condición de enemistad a amistad. Y bueno, estos 5 puntos resumen la salvación: la justificación, la redención, el perdón, la adopción y hoy, el tema de hoy, Cristo, nuestra reconciliación. Entonces, el planteamiento que hacemos al inicio, podríamos decir, pero ¿Dios realmente es enemigo del hombre? Es decir, ¿está en enemistad con el hombre? ¿Necesita haber una reconciliación? Podemos aceptar que el hombre es enemigo de Dios. Nos suena como más claro, más lógico, ¿no? No nos brinca tanto, ¿no? Decir, pues, que el hombre es enemigo de Dios, pues, es aceptable. Es decir, que el hombre está en contra de Dios, pero que Dios es a la vez enemigo del hombre, eso es Dios en enemistad con el hombre. Pues ¿acaso las voces populares no resaltan que Dios es amor? Y claro, Dios es amor, pero también es justicia, también es fiel. Hemos hablado de esto, que Él es todas sus perfecciones, Él las vive al mismo tiempo y de una manera armoniosa y perfecta. Si ustedes recuerdan y estuvieron con nosotros en nuestra serie pasada, Discerniendo el Problema del Hombre,
aprendimos que una de las respuestas de Dios ante el pecado, o es decir, lo que le causa a Dios el pecado del hombre era angustia. ¿Se acuerdan que le causaba angustia o dolor? Le causaba ira, ¿no? Dios está irado contra el hombre pecador. Le causaba aborrecimiento, ¿no? El no querer estar, le causa un alejamiento el pecado del hombre, y también era enemistad, ¿no? El pecado le causa, le da una respuesta a Dios de enemistad. Dios, como estuvimos viendo en Discerniendo el Problema del Hombre, no es indiferente o indolente ante el pecado del hombre, ¿no? Dios es santo, es de una pureza moral absoluta, es a la vez justo y no podría ser indolente o indiferente, como que no le ocasiona nada el pecado del hombre. La Escritura revela que sí, que le causa angustia, que le causa ira, que le causa aborrecimiento, que le causa enemistad. Lo estuvimos viendo a través de diferentes textos bíblicos. Miren, si nosotros vamos a Isaías 63:10, miren lo que dice con respecto a la enemistad, ¿no? Dice, pero ellos fueron rebeldes, refiriéndose al pueblo de Israel, y provocaron, la rebeldía provocó el enojo de su Santo Espíritu. Por eso él se volvió su enemigo y luchó contra ellos. Aquí la Escritura es clara, nos está diciendo que la rebeldía del pueblo le causó enojo en su Santo Espíritu, y esa es la razón por la que en un momento dado despertaron la enemistad, se volvió enemigo de ellos y luchó contra ellos. Entonces, aquí este versículo nos revela, nos demuestra la enemistad de Dios contra el pecador. No solamente demuestra eso, sino también la razón de la enemistad. Hay una buena razón para que se genere enemistad, y la buena razón, o una de las buenas razones en este texto, es que se revela. Y revelarse es darle la espalda a Dios de forma continua y menospreciar el amor tierno que tiene hacia nosotros. Y pues a nivel horizontal, entre las relaciones interpersonales, pues a nosotros, obviamente, los pecados, las transgresiones que cometen otros contra nosotros o nosotros contra otros, genera separación, y no solamente separación, trae enemistad, ¿no? Trae este sentimiento de estar en contra, ¿no? Generó una deuda, y hay un sentir de estar en contra. No tienes algo contra esa persona, y de la misma manera en nuestra relación vertical con Dios se genera lo mismo. Y la buena noticia que vemos del glorioso evangelio es que a través de Cristo, Cristo es nuestra reconciliación. Le da la posibilidad al hombre de restaurar esa relación rota, y no solamente de restaurar, de traer unión, de dar condición de amigo. Y ahorita vamos a entender lo que es un amigo y lo que es un enemigo. Entonces, la Escritura lo dice claramente, el pecador no arrepentido es enemigo de Dios. Aquí en Romanos 5, versículo 10, miren cómo lo dice también. No solamente el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento ratifica esta condición del hombre pecador no arrepentido. Dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Se fijan cómo es clara la Escritura. Dice que cuando éramos enemigos, habla de una condición pasada, antes de llegar a la fe y al arrepentimiento en la persona y obra de Cristo. Dice que nuestra condición era de enemigos, y que a través de Cristo fuimos reconciliados. Entonces valdría la pena, ya que éramos enemigos o somos enemigos, ¿cuál es tu condición? La pregunta que hoy tendríamos que contestar delante de Dios y observarnos, autoexaminarnos, es ¿cuál es mi condición? ¿Estoy en amistad o en enemistad? ¿Soy enemiga de Dios? ¿Está en enemistad Dios conmigo? ¿Enemigo? ¿Qué significa enemigo? Pues enemigo significa contrario. El enemigo es el que se muestra completamente diferente,
¿sí? Si Dios, un ejemplo sencillo, si Dios es verdad, el enemigo muestra totalmente algo diferente, es mentira, ¿no? Por eso al enemigo de Dios, al Satanás se le llama el enemigo de Dios, porque es totalmente contrario a la persona de Dios. Entonces ya tenemos ahí una primera idea, el enemigo es alguien que se muestra completamente diferente. Es un individuo que se opone o se muestra hostil hacia otra persona. Y sabemos que Dios es una persona. También significa que en este enemigo se genera un odio. ¿Sí? El enojo genera un odio. No solamente es la enemistad no es solamente una separación. Sí se rompe la relación, pero también genera algo en la otra persona. Otros sinónimos de enemistad es adversario, antagonista o contrario. Entonces, comúnmente hablamos de la guerra del hombre contra Dios, pero la hostilidad de Dios hacia el pecador es unilateral, también lo hay, es mutua, esta hostilidad, esta enemistad es mutua. Entonces, esto es lo que dice Dios, lo que revela Dios en su palabra. No sé si tú tenías ese entendimiento. Miren, vamos a Romanos 5, vamos a quedarnos aquí en Romanos capítulo 5, porque es uno de los textos, de los textos más importantes que nos muestran y enseñan la doctrina de la reconciliación, es decir, que nos enseña la reconciliación. En Romanos 5, especialmente del versículo 1 al 11, está describiendo los beneficios de ser declarados justos ante Dios, es decir, de ser justificados. Recordemos que es una de las caras de la salvación. Nosotros podríamos ver a la salvación como un diamante. El diamante tiene varias facetas, es un solo diamante, es una sola pieza, pero tiene varias facetas. Y esas facetas es lo que lo hace brillar, es lo que lo hace glorioso. Y una de esas facetas, ya vimos, es la justificación. El hombre está delante de Dios como un acusado y se le declara inocente. Entonces, Romanos 5, del versículo 1 al 11, describe los beneficios de ser declarados justos ante Dios a través de la fe en la obra de Cristo. ¿La obra de Cristo cuál es? Lo que Él hizo en la cruz, ¿no? Todo lo que hemos estado estudiando. Dios hace las paces con nosotros, ¿verdad? Y como vemos desde Génesis, Él es el que nos busca y provee el medio para que se pueda ser reconciliado Dios con el hombre y el hombre con Dios, ¿no? Y vemos a nuestro Dios desde Génesis, cuando Adán desobedece, Adán y Eva y van y se esconden, Dios es el que va y busca al hombre, ¿no? Y da el protoevangelio, Génesis 3:15, y da la provisión para que en un momento dado pueda ser restaurada esa relación perfecta que tenían en Edén. Sabíamos que el hombre y su mujer andaban en el Edén y el Espíritu de Dios, la comunión con él, la relación con él era abierta, estaban en unión, en franca amistad. Estaban de acuerdo, no era el hombre en ese estado, Adán en ese momento, no eran oponentes, no eran contrarios, ¿verdad? Estaban en total armonía con lo que era Dios. Ahora, vamos a dar un poco de contexto. El versículo 5 y 10 hablan de esta reconciliación, que lo voy a leer y ahorita vamos a ver el contexto. Romanos 5 dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios, o sea, hay un motivo de alegría grande por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido reconciliación. Jesucristo, la persona de Jesucristo debe ser una causa de gozo, de regocijo, puesto que por Él es el medio y el puente por el cual el hombre es vuelto a amistad con Dios, es reconciliado, es unido de nuevo a una relación. Pero si vemos el contexto, el versículo 1 y 2 dice así: así pues, justificados por la fe, tenemos paz
con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí el término de paz con Dios en el original es eirene, que no es solamente ausencia de conflicto, sino habla de una relación restaurada completamente. Tenemos paz para con Dios. La justificación nos trae paz para con Dios, nos da reconciliación y, como les decía, no es ausencia de conflicto, sino una relación restaurada completamente. El estado de paz nos brinda, vamos a ver en el versículo 2, una firme esperanza de participar de la gloria de Dios, porque el versículo 2 dice, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sí? Esta justificación, esta reconciliación, esta unión, quitada la enemistad, el dejar de ser contrarios o adversarios, nos da acceso, tenemos acceso al trono de la gracia, al favor de Dios sin necesidad de merecerlo, en la cual estamos firmes. Si estás firme tú, si sabes tú que la gracia de Dios, su favor, que aún te das cuenta que tienes ese favor de Dios aún sin tener que ganártelo. Y dice aquí el texto que debemos de gozarnos grandemente, de regocijarnos en la esperanza de la gloria de Dios, porque esta gracia no es solamente para este tiempo o para el venidero, o sea, empieza en este tiempo y se extiende en el venidero, donde estaremos en plena amistad y comunión con Dios. Y dice, fíjense lo que dice el versículo del 3 al 5, nos va a explicar algo, que estamos en su gracia y nos podemos regocijar también en el sufrimiento. Es decir, que no vamos solos porque ahora tenemos paz con Dios. Por eso dice aquí, y no solo esto, sino que también nos regocijamos, o sea, nos alegramos, nos gozamos en los sufrimientos. Pero ¿cuál es la base para que yo en un sufrimiento pueda estar gozosa, o sea, poderme regocijar? Pues es porque yo tengo paz con Dios, porque ha sido restaurada esa relación, y en ese sufrimiento no va a ser sin un fin, sin un buen fin, sin una buena voluntad, sin un buen propósito que Dios va a cumplir, y yo puedo regocijarme en el sufrimiento porque gracias a esa reconciliación yo tengo acceso a la gracia, yo puedo ir al trono de la gracia a encontrar gracia y oportuno socorro para que vaya Dios conmigo y su favor en el sufrimiento, y entonces pueda cumplirse lo que dice aquí la Escritura. Dice, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en el sufrimiento porque produce paciencia, dice, o resistencia en otras traducciones. Y la paciencia produce un carácter aprobado, o sea, Dios va formando su carácter en nosotros. Dice, y el carácter aprobado produce esperanza. Una vez que pasamos por sufrimientos y yo estoy consciente de que he sido reconciliada con Dios, que estoy en paz con Dios, que estoy en una completa restauración de la relación, entonces no voy al trono de la gracia y se cumple el propósito de perfeccionamiento de mi carácter, y me da esperanza para los siguientes sufrimientos, porque los sufrimientos no van a ser, vemos la fidelidad de Dios y cómo se cumplen sus buenos propósitos, porque los sufrimientos, amigas, no va a ser va a ser una situación de una vez en la vida. Vamos a estar continuamente en diferentes situaciones que van a traer sufrimiento y congoja. Pero la base que hará que ese sufrimiento cumpla el propósito y forme el carácter de Cristo en mí es que yo esté plenamente consciente de que tengo paz para con Dios, que he sido reconciliada. Y entonces es la única manera en que, en vez de estar en mis fuerzas o extraviada, confundida, porque pasa esto, yo vaya a esa gracia por la fe, por la confianza en Él, porque puedo confiar en Él, vaya a tomar de ese favor, de ese poder en su espíritu para atravesarlo y que se cumpla todo. Ahora,
Esto es una gran noticia, amiga, saber que esta reconciliación me capacita para pasar bien el sufrimiento. Del versículo 6 al 11, Dios lo que está diciendo es que Dios envía a su Hijo a rescatarnos. Y no solamente cuando lo habíamos ofendido alguna ley, sino cuando habíamos tomado las armas contra Él, ¿no? Cuando estábamos en completa enemistad hacia Él. Miren, un enemigo no es solamente alguien que no alcanza a ser amigo, sino que se encuentra en un campo opuesto, ¿no? Habíamos dicho que enemigo es contrario, es adversario. Y lo voy a leer, del versículo 6 al 11, dice, porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores, es decir, cuando éramos incapaces de por nosotros mismos poder poner un puente de restauración, de reconciliación y de amistad con Dios, Él fue que muere por nosotros, o sea, hace esta obra salvífica. Dice, es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya alguien que se atreva a morir por una persona buena. Y nosotros lo haríamos, ¿no? Por ejemplo, los padres por nuestros hijos, aunque no fueran buenos. Solamente un padre hace eso. Y nuestro Padre Celestial hizo esto mandando a su Hijo. Pero, fíjense, Dios muestra su amor para con nosotros en que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, cuando estábamos siendo totalmente adversarios, enemigos, Él va, busca al hombre y provee el medio. Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados, declarados justos en su sangre, es decir, en su muerte, seremos salvados del castigo por medio de él. Sabemos que la ira de Dios, en el glorioso intercambio, Él toma nuestro lugar, Él recibió la ira, yo ya no recibo castigo. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de sus hijos, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvos por su vida. Es decir, ya somos salvos y disfrutaremos de todos los beneficios y todas las facetas de ese diamante de la salvación la recibimos sus hijos. O sea, ya está todo su favor una vez que Él ha resucitado y vencido a la muerte. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos, es causa de gran gozo en Dios por nuestro Señor, ¿no? Nos da gozo la persona de Cristo por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Entonces, la reconciliación tiene que ver con la transformación relacional, ¿no? Que existía, en la que la hostilidad ha sido reemplazada por estar en una correcta relación con Dios, y ya la hostilidad, ya no somos contrarios, ahora somos afines. La paz de Dios indica una armonía espiritual con Dios. Tú eres amigo, no del que te es totalmente contrario a ti. ¿Estás de acuerdo? Tú haces amistad con aquellas personas que tienes algunas cosas o varias cosas en común. O la amistad también hace que te vayas mimetizando, ¿no? Vamos haciéndonos iguales. Es parte también de la amistad en ciertas cosas, aunque conservamos nuestra personalidad, nuestra individualidad, pero la amistad primeramente se da, por ejemplo, aquí en las relaciones horizontales entre nosotros, con aquellos que encontramos afinidad, ¿no? Que encontramos similitud de valores o de principios o de metas, y a la vez esa amistad también nos vamos haciendo parecidos. Entonces, la paz con Dios, en el sentido de la amistad con Dios, la paz con Dios indica una armonía espiritual y tener el corazón y la voluntad aliados o alineados con la voluntad de Dios. Eso es lo que nos hace amigos, porque podríamos ser reconciliados, o sea, ya estar unidos, pero no andar en amistad, ¿no? A lo mejor andamos juntos, pero no en amistad. Pero esto es algo grandioso, amigos, que se hace a través de la reconciliación. El Espíritu Santo, dice Romanos 5, como acabamos de leer, que Dios ha derramado en el versículo Romanos 5:5 dice, y esta esperanza no nos defrauda,
porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón. O sea, una de las expresiones máximas del amor de Dios es que ha derramado en nosotros, ha venido a morar el Espíritu Santo. Mismo Dios viene a morar en este vaso de barro. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Si mismo Dios morando en mí, o sea, ¿qué más? O sea, ¿qué más puedo pedir, no? ¿Qué más puedo necesitar? Y es la manera, por eso la esperanza no nos defrauda ante las tribulaciones, veíamos, porque debo de recordar que esta reconciliación me ha habilitado y ha traído a morar en mí la tercera persona de la Trinidad, que es mismo Dios, con todos los atributos de personalidad. Entonces, y este espíritu que recibimos es el que nos transforma y nos lleva a ser amigos, ¿sí? A través de la obra regeneradora del Espíritu Santo, sabemos que Dios quita, a través de la salvación, quita un corazón de piedra y nos da uno de carne, nos da una nueva mente, la mente de Cristo, unos nuevos afectos, un nuevo sentir, una nueva voluntad. A través de esta obra regeneradora del Espíritu Santo, el odio o enemistad del pecador hacia Dios es cambiado por amor, ¿sí? El odio y la enemistad es cambiado por amor, ¿no? Nos da un amor por Él que va creciendo a través de caminar con Él, de conocerlo, y la santificación. El desdén que había por la ley de Dios es cambiado a reverencia y deseo de obedecer. Eso es lo que nos hace amigos, nos hace ahora, nos va haciendo a imagen y semejanza de hijos. Ya no somos contrarios, ya anhelamos. Si tú has experimentado la paz con Dios, parte de verte como amigo es que ahora anhelas. Estamos en esa batalla, ¿no? No lo logramos al 100, pero anhelamos hacer las cosas que a Dios le agradan. Anhelamos agradarlo. Anhelamos parecernos a Cristo. Anhelamos tener el carácter de Cristo, ¿no? Por eso somos sus seguidores. De hecho, miren, si vamos a Juan 15:15, vean lo que dice Jesús en Juan 15:15. Juan, a ver, ya se me perdió Juan. Vamos juntos a Juan 15:15. Aquí es donde Jesús les dice, ya no los llamaré siervos, sino que los he llamado amigos. ¿Recuerdan ese pasaje? Y Juan 15, pues recordamos que es donde dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos, y que nada podemos hacer separados de Él. Y así llegamos a Juan 15:15, es más, voy a leer desde el 13, dice, nadie tiene mayor amor que que es el que ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Seguir su ley nos hace parecer a Él, revela mi obediencia, revela mi amistad con Dios. Y la pregunta a contestar sería, ¿qué tanto mi vida revela mi amistad con Dios? Si digo ser amiga de Dios, mi vida revela, muestra mi amistad con Dios. O sea, me pueden ver las personas, pueden ver el carácter de Cristo en mí, pueden ver los atributos de personalidad comunicados en mí. Dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Yo los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer a ustedes. Y efectivamente, a través de su palabra y de su espíritu nos da a conocer las cosas, y esta obra que hace el Espíritu Santo es la que me lleva a querer vivir esto que me revela de Dios, ¿no? Esto que me pide a través de su palabra. Ahora, por otro lado, la paz, la reconciliación y la transformación de enemistad a amistad de Dios con el hombre es posible, según Romanos 5, por la obra de Cristo, ¿no? Por un lado, yo me hago amiga de Dios, me asemejo a Él, estoy en concordancia con Él por la obra del Espíritu Santo que me hace anhelar
las cosas que Él quiere. No es cuando yo puedo decir su voluntad es buena, agradable y perfecta. Es lo que me lleva a orar y decir, Señor, haz esto en mí. Y por otro lado, Dios deja de ser enemigo del hombre y se hace mi amigo. Es posible porque a través de la cruz y de Cristo se satisface la ira, se cumple la justicia, es pagada la deuda y entonces ya no es quitado el pecado y ya no hay estorbo para que haya de nuevo esa unión, esa comunicación y esa amistad. Otro texto que nos llevó a meditar esta lección es Colosenses capítulo 1. Del versículo 19 y 22 nos enseña, nos ilustra a través también acerca de la doctrina de la reconciliación. Y lo que dice es esto: porque al Padre le agradó que en él habitara toda plenitud, refiriéndose a Jesús, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. No hay otro medio, no hay obras, no hay rituales, no hay otro sacrificio, no hay otro medio, sino Jesús, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Aquí está hablando que no solamente esta reconciliación Dios la extiende a través de Cristo, a la obra de Cristo hacia el hombre, sino, si recuerdan, en Génesis hubo también un juicio, una maldición hacia la creación que daría espinos y cardos, ¿se acuerdan? Y nosotros podemos ver cómo la creación gime, ¿no? Dice Romanos, vamos a Romanos 8, por eso dice que reconciliar todas las cosas, y de hecho dice tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. Si vamos a Romanos 5 de nuevo, vamos a Romanos 5, vamos a Romanos 8, vamos a ver en el versículo, ahorita les digo, Romanos 8, que dice que la creación aguarda aún la redención de los hijos de Dios, porque gime. Y miren, no se me está escondiendo este pasaje, pero yo quiero leérselos porque se me hace muy relevante. Ya aquí estamos, es Romanos 21. Es más, vamos a leer desde el 19, Romanos 8, 19, dice: porque la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios, es decir, cuando venga Cristo por segunda vez y resucitemos con cuerpos glorificados. Ahí va a ser la manifestación plena de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino porque así lo dispuso Dios, pero todavía tiene esperanza. O sea, Dios en Génesis 3, trajo juicio aún a la mujer, al hombre y a la creación. Y dice que tiene esperanza, pues también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción para así alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación hasta ahora gime a una y sufre como si tuviera dolores de parto. Versículo 23, y con esto cierro. Y no solo ella, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos mientras esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo, es decir, la resurrección cuando venga por segunda vez Cristo y resucitar con cuerpos glorificados. Entonces, Colosenses nos revela que esta reconciliación que Dios provee por medio de la obra de Cristo, quiere reconciliar todas las cosas, las que están en el cielo y en la tierra. La misma creación aguarda por esta reconciliación, la anhela. Entonces, siguiendo, dice el versículo 21 de Colosenses 1, y también a ustedes que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos, es decir, contrarios, adversarios, en odio hacia Dios, tanto en sus pensamientos como en sus acciones, ahora los ha reconciliado completamente.
Y sabemos, dice, en sus pensamientos la hostilidad, la adversidad en contra de Dios empieza, la enemistad empieza primeramente en los pensamientos. Hemos dicho muchas veces, de acuerdo a cómo pienso, siento y decido. Entonces, tanto en sus pensamientos, recordamos que el hombre no reconciliando tiene una mente depravada, tiene una mente torcida, y obviamente las acciones se reflejan en lo que yo hago, en lo que yo decido, en cómo yo vivo. Y dice que esos enemigos que eran adversos tanto en su pensamiento como en su acción, ahora los ha reconciliado completamente. La obra está completa, no hay más nada que hacer, nada que agregar. En su cuerpo físico, fuimos reconciliados en su cuerpo físico por medio de la muerte, ¿sí? Para presentarse a sí mismo. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin o para qué esta reconciliación? Para presentarnos a sí mismo santos, o sea, apartados con un propósito sin mancha e irreprensibles. O sea, nos está diciendo los resultados de la reconciliación, ¿no? Y tiene que ver no solamente con el deseo de ser salvado, no solo significa el deseo de ser perdonado, no recibir el justo castigo por nuestros pecados, sino la reconciliación debe traer esta salvación, debe traer el deseo también de ser santificado. ¿Sí? De parecer amigo, de parecerme a él, de ser irreprochable e intachable. De hecho, aquí Pablo, exactamente en Colosenses 1, y con esto voy a cerrar, hace una oración maravillosa. A los colosenses, Pablo está escribiendo esta doctrina, aclarando la reconciliación, porque había falsos maestros que estaban contradiciendo que Cristo era único y suficiente para reconciliar, traer de enemistad a amistad al hombre, a Dios y de Dios con el hombre. Ellos estaban creando una serie ahí de ideas, ¿no? Erróneas. Entonces Pablo está aclarando, por eso dice que el Padre le aclaró que en él habitara toda la plenitud. ¿Y cuál es la plenitud? El versículo 15 nos dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible e invisible, tronos, poderes, principados, autoridades, todo fue creado por Él y por medio de Él. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para tener la preeminencia en todo. O sea, Pablo está diciendo, Dios, por eso en Él habita toda la plenitud de la deidad. O sea, Jesús no es solamente un hombre, no es un ángel, no es un profeta, Él es mismo Dios, es el creador, es la imagen visible del Dios invisible. A través de Él es posible absolutamente la reconciliación. No hay más nada que hacer. Aquí en Colosenses Pablo los está felicitando, es una carta donde está él felicitando por el amor que ellos han mostrado, ¿no? A través del evangelio, de recibir a Cristo, de verse como pecadores. La obra del Espíritu Santo hizo que fueran amorosos, ¿no? Entonces dice que gracias a Epafras se llama, sí. Epafras, ahí tiene una idea para que le pongan a un hijo, un nieto, que fue un fiel ministro de Jesucristo, les proclamó el evangelio y el evangelio les hizo ser amorosos. Y aquí Pablo dice que pues está dando gracias a Dios por esto y a la vez ora de esta manera. Y nosotros ante esta reconciliación deberíamos orar de esta manera. Si ya que me ha hecho amigo y amigo me debe de llevar a parecerme a Él, dice esta oración podríamos hacerla. Dice, por eso nosotros desde el día que lo supimos no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene ¿de qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Que Dios nos revele el conocimiento de su voluntad en sabiduría o comprensión espiritual.
O sea, que no andemos espiritualizando lo que dice Dios o sacando textos fuera de contexto o haciendo legalismo, agregándole al texto. O sea, que sea su voluntad revelada y que tengamos la capacidad de comprenderla inteligentemente con el fin para que vivan como es digno del Señor. Es decir, siempre haciendo todo lo que Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, mostrando esa amistad, mostrando que somos amigos. Y bueno, la reconciliación da un cambio de identidad. Cambia radicalmente mi estado de enemistad a uno de amistad. ¿Tú te ves así? ¿Tú vives así? Los demás pueden decir, Mayra es amiga de Dios, Verónica es amiga de Dios, Óscar Ortega es amigo de Dios, Patti es amiga de Dios. Los demás pueden decir eso de ti. Se parece a Dios, camina con Dios, eso refleja mi vida. Yo estoy en amistad con Dios o soy enemiga. ¿Cuál es tu condición? ¿Tú con qué te quedas? Bueno, pues gracias amigos, nos vemos próximo jueves 8 en punto de la mañana, veremos la segunda parte de Cristo, nuestra reconciliación. Pues te invitamos a que te unas con nosotros al Zoom y que sigamos compartiendo de qué te ha dicho Dios a través de esta clase. Aprendemos muchísimo, redondeamos muchísimo lo que Dios revela a cada quien y te esperamos próximo jueves 8 en punto de la mañana. Bye bye.